¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Oye, bienvenidos a una nueva edición de este videoblog y esta vez, normalmente no me suelo poner muy nervioso en los viajes, pero este viaje promete mucho porque yo creo que es el viaje más lejos y de más tiempo que he hecho hasta la fecha y sobre todo por trabajo. En esta aventura no vengo yo solo, viene mi compadre Víctor, salúdame por aquí. Aquí estamos en Barajas, ya hemos dejado la maleta y hemos preparado todo. ¿Dónde me voy? Y hemos preparado todo. ¿Dónde me voy? Me voy a Bogotá, a Colombia. ¿Y por qué me voy allí? Porque han contado con mi presencia un estudio de cocinas de la misma marca que distribuimos nosotros en España, de Cocina Santos, en Bogotá. Estaré con ellos 4 días. 2 días intercambiando opiniones. He preparado algunas diapositivas muy chulas para compartir con ellos. Espero también aprender mucho del sistema que utilizan aquí. Durante 2 días estaremos de curso. El miércoles por la mañana estaremos creando contenido. Miércoles por la tarde estaremos en una mesa redonda. Jueves por la mañana estaremos creando contenido en una vivienda. Jueves por la tarde estaremos creando contenido también en una vivienda. Viernes por la mañana estaré dando una charla en Catemar, que se me van los nombres, en Catemar, distribuidores de Cosentino en Bogotá, Colombia. Y viernes por la tarde estaré en Interzum, una de las ferias que se hacen en Colombia con respecto al tema del mobiliario, muebles de cocina, mueble del hogar, mueble de interior y un montón de novedades. Una agenda, como puedes ver, cargadísima. 5 días de pura locura en Bogotá, trabajo fuerte y duro, pero puntos que a mí particularmente me gustan y me hacen feliz. Así que si te apetece, ni yo sé lo que va a pasar en esta aventura, o sea, no tengo ni idea, no lo tengo ni calculado, pero lo que estoy seguro es que va a ser interesante. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto en el canal, así que si quieres pasar un buen rato y acompañarme en esta experiencia, quédate aquí, porque aquí arranca el videoblog. Nos vamos a Bogotá. Bueno, por fin ya sentados en el avión, es que hoy ha habido que madrugar de lo lindo. Y yo todavía ayer a las 12:30 de la noche, hora aquí española, estaba en videollamada con los compañeros de Interzum, cerrando y negociando todavía horas y organización del evento. Así que me acosté como a la 1:00 de la mañana, puse la alarma a las 5 de la mañana, desayuno, un cafetín rápido, algo sencillo. Me fui a buscar a Víctor cerca de La Bañeza y ya directos para Madrid. Parking y claro, los vuelos internacionales desde aquí, desde España, siempre son más complicados porque es que llegar, dejar el coche, primero pasar superar la cola de facturar la maleta. Una vez que tienes la maleta facturada, tienes que dirigirte, en este caso, a la 4S, que es una pista que no está dentro del aeropuerto, sino que tienes que bajarte, coger como un pequeño trenecito, salir hacia donde está esta zona de despegue. Una vez que llegas aquí, tienes que pasar el control de aduanas, enseñar el pasaporte, que todo coincida. Bastante rollo hacer todo el serpentín y llegar hasta aquí. Y encima queríamos, aunque sabemos que nos van a dar la comida, pero teníamos hambre porque hemos desayunado súper pronto, así que ha habido tensión haciendo la cola para un bocadillito de jamón que pensé que no llegaba, pero bueno, por fin lo tenemos todo. Ha merecido la pena coger el asiento de adelante para poder tener espacio durante todo el viaje, poder ir con los pies cómodos, poder ir trabajando, repasar la presentación y dar una vuelta a todo el contenido. Bueno, recojo que despegamos en un momento. Colocársela a niños u otras personas que lo puedan necesitar. In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks will drop from the compartment.
Bueno, después de 10 horas y media en el avión. Estamos vivos. Estamos vivos. La maleta del milagro ha llegado. ¿Sabes qué pasa? Nos ha pasado una anécdota y es que metí unos AirTag dentro de la maleta para comprobar dónde estaban, que en algún capítulo ya lo he sacado, y de pronto me marcaba que estaba en Madrid y ha habido un momento ahí... Bueno, ¿ha habido tensión, Víctor? Nah, ninguna. Ninguna, ¿verdad? Porque al Dando final... por hecho que la maleta estaba perdida. A ver, relajación espera. más. Colombia y extranjeros. Pues hemos pensado que mi maleta había quedado allí, pero no sé, esa mente estoica en la que verdaderamente sabes que no, que solo es una maleta y que no pasa nada, ropa se compraría aquí. Que nos queda hacer la entrada al país, que siempre es un poco rollo en este tipo de aeropuertos, que hay mucha gente, y recoger la maleta. Nos han pasado el contacto de una persona de confianza, que va a ser nuestro chofer en el viaje, y bueno, pues supongo que estará esperando nuestra llamada, le mandaré un mensaje que ya estamos aquí, pero bueno, por fin, Víctor, pisamos tierra colombiana. Grande Bogotá. Comienza el segundo día, ya llevamos aquí casi, bueno, pues domingo, lunes, y hoy arrancamos el tercer día en esta ciudad, fascinado, enamorado de ella y enamorado de toda su cultura y de toda su gente. Aquí dentro tengo a todos los compañeros de Santos. Qué estudio más bonito. Os seguiré sacando imágenes para que lo veáis por dentro, porque la verdad que es una pasada. Hoy vamos a hablar de marketing online. Cómo conseguir que con las redes sociales le puedas dar un impulso al proyecto de tu negocio, cómo conseguir utilizarlas a favor y en inercia de tu comercio, de tu local. Es lo que le quiero contar hoy. Cómo lo he hecho yo, cómo en mi caso he conseguido hacer con las redes sociales un aliado, un trabajador 24/7. Es de lo que vamos a hablar hoy. Le preguntaré cómo funcionan con las redes sociales, le explicaré los métodos y me contarán ellos también cómo se trabaja aquí en Colombia, en Bogotá, con las redes sociales. Así que ya tengo ganas de empezar esta jornada. Aquí son las 9:30 de la mañana, está el día arrancando. Parece que hoy también nos va a respetar la lluvia y con muchas ganas de vivir esta experiencia. Adiós. Bueno, chicos, esta ciudad, entre más tiempo estoy, más me gusta, quiero decirlo. Me voy a ir de aquí enamorado completamente de Bogotá, pero ahora que ya acaba el día, ahora que ya acaba la jornada, yo quería preguntar qué tal ha ido sobre el día, sobre todo el día de hoy, que ha ido como muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, Sí, pero muy nos ha enriquecedor. pasado. Hoy hemos hecho un intercambio, ¿no?, de información, muchas de las claves que funcionan a la hora de crear contenido para una empresa, pero yo creo que lo más divertido
ha sido ponerlo a prueba. Real, ¿no? Retarnos a la improvisación, a hacerlo realmente, a perderle un poco como el miedo escénico de una al ruedo, a enfrentarte de una contigo mismo, con tu equipo. Y no es fácil, o sea, una cosa es que uno lo ve muy fácil, pero cuando ya te metes en el papel, empiezas a hacer todo, en tu cabeza ya y sale, es muy distinto. Es completamente diferente, pero lo hablábamos yendo a comer, ¿verdad, Diana? Cuando tienes como un método, cuando sabes cómo abordar la situación, siendo igual de difícil, empieza a parecer más fácil, ¿verdad? Claro, es conocer mucho la técnica detrás de, que se convierte en algo muy natural después de que lo practicas y lo vives. Tenemos anotado como por decir así, la espina dorsal de lo que se debe hacer para crear un contenido de éxito. Pero al final la constancia sabíamos que era, y la actitud, que lo llevamos hablando como todo el día, es lo más importante en todo esto, ¿no? Y realmente el gran consejo es agendarlo, el contenido, para una empresa, y más nosotros que trabajamos con la ilusión del futuro proyecto de una familia, que trabajamos con la delicadeza, con la organización, con el detalle, con todo lo más importante que tenemos en una casa, para nosotros poderle transmitir a nuestros futuros clientes esta impronta que tienen nuestras finas, esta manera de entender el oficio, gracias al audiovisual, gracias a los vídeos. Esto es muy bueno para el cliente, por eso digo que hay que agendarse y decir, oye, yo todos los lunes, todos los jueves, todos los miércoles tengo que hacer algo y tengo que subir contenido. Entonces, Es una responsabilidad también, con uno y con la gente. y ahora ya con sabemos tu marca, con tu equipo, sí, con tu showroom, con tu público, con tus clientes. Pero ya verás que mañana vamos a salir a crear contenido, a grabar un programa cuando veáis esa cocina que has pedido, que tantos dolores de cabeza dio, ajustarla, afinarla, que todo saliera bien. Cuando ves esa pieza que de repente está en internet para siempre y sabes que esa cocina ha sido fruto del trabajo aquí diario, sientes una mezcla de alivio, de liberación y a la vez de orgullo, de decir, eso es nuestro, o sea, eso lo hemos hecho nosotros. Yo eso es lo que siento siempre cuando veo en la tele, cuando me pongo los programas y digo, o sea, increíble, o sea, ese proyecto salió desde cero de nuestras cabezas. Y para mí y para mi equipo es siempre muy importante ese sentimiento. Claro, y es que lo que hemos aprendido también es que este proceso de alguna manera es muy romántico, ¿no? De lo que quiero, lo que quieren mis clientes, cómo me veo, lo que tú decías, proyectarlo al futuro. Pasamos por una etapa que es de ejecución, que para los clientes y para nosotros hay veces es complejo, pero después ya el resultado final es mucho más emocional. Desde luego. Que incluso el proceso mismo. Creo que, no sé si digo una barbaridad, es como ser padre. Cuando tus hijos están criados ya es como más sencillo, pero tienes que pasar por la etapa de cuando son muy pequeñitos, lloran cada poco, no entiendes qué les pasa, tienes que irte rápido para casa si algún día se ponen como muy rebeldes. Pues la cocina es lo mismo, cuando empieza al principio te da mucho trabajo, te da muchos problemas, te hace pensar demasiado, pero cuando ya la ves crecida, cuando ya la ves echada hacia adelante, que es cuando vamos a las casas, en ese resultado final es cuando dices, oye, esto es mío, esto lo hemos hecho nosotros. Nos quedan 2 días muy chulos. Mañana salimos a grabar un proyecto que además me comentabais que no siempre se hacen así apartamentos con este gusto y con este diseño en la ciudad, A medida. en una zona más céntrica, ¿no? Vamos a decir, no a las afueras de la ciudad. Con unos espacios más reducidos, que es un poco la generalidad aquí en Bogotá, en nuestras ciudades, a diferencia de los proyectos que están fuera. Me va a encantar ver. Que tiene un reto, pero que a la final el resultado es No, y cuando excepcional. el cliente se puede dar el lujo, la decisión de hacer realmente su proyecto a medida, a su espacio, A sus su necesidades. necesidad de su familia, de su entorno, que quiere que todo juegue con todo, entonces mañana va a ser bien interesante. Qué bueno, además en un Tener full body de todo el piso, si se puede decir que engloba la misma sintonía de acabados y de colores en todo ello. Mañana grabamos, por la tarde tenemos un evento muy chulo con colaboradores, con partners, con clientes en un edificio que ya tengo ganas de estar en él, uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá y probablemente de casi de Colombia, ¿no? Sí, una joya arquitectónica, un ícono en la arquitectura moderna de Bogotá, pero también interiormente muy rico. Es lo que vamos a ver ahí. Con ganas de vivirlo. Y jueves
Jornada de maratón, David. Vamos a crear contenido por la mañana y vamos a crear contenido por la tarde. Hay que esforzarse duro, lo vamos a hacer, preparados mentalmente estamos y va a valer la pena porque crearemos algo que quedará pues, para los años, para todo el que lo quiera ver. Este programa sigue, este videoblog sigue, esta aventura no para. Aquí seguimos con los compañeros de Bogotá, en la tienda de Santos, una tienda muy bonita que habéis visto los recursos. Yo aquí me defendía, ¿eh? Tengo mi portátil, yo aquí podía quedarme una buena temporada también y estoy seguro de que me iba a integrar. Sabes que esta es tu casa. Así que no te muevas. Muchas gracias, familia. No te muevas porque continuamos viendo y quiero que veas este edificio. Quiero que lo veas. Bueno, arranca un nuevo día y no es broma, son las 7:36 de la mañana. Hoy, David, nos queda un día interesante, ¿eh? Wow. Pesado, largo, pesado. Esperemos que nos den las fuerzas. Seguro que sí. ¿Por qué dice David que hoy es un día largo y pesado? Porque arrancamos a grabar ahora a las 7:30, estamos a 4 cuadras, ¿no? De aquí. Sí. Con un proyecto muy bonito en el que le vamos a hacer un auténtico vídeo al estilo del canal para enseñar cómo se diseñan y cómo se hacen los proyectos de cocina aquí también en Bogotá, en Colombia. Pero no tiene nada que envidiarle a los proyectos tan hermosos que también haces allá en tu país. Absolutamente nada. Te diría que además muchos de los proyectos que vamos a grabar están muy por encima y veremos diseños de cocina bastante increíbles. Grabamos durante toda la mañana, tenemos un pequeño break de 2 horas y por la tarde nos vamos a un edificio muy... del más top de acá de la ciudad. Muy increíble, además, ¿verdad? hasta del país. Y hasta del país, con una arquitectura espectacular y con un diseño bárbaro donde tienen unos proyectos de cocina muy espectaculares. Pues hoy se ha preparado por la tarde un evento con arquitectos, ¿qué más? Arquitectos, clientes finales, arquitectos que ya han trabajado con nosotros, que nos han ya comprado cocina para sus clientes y clientes que en este momento están en búsqueda de cocinas del nivel de nuestra marca. Fantástico, pues estaremos todos como en un foro, como en una mesa redonda, en un apartamento que está en la altura de más o menos es un 13º piso. Un 13º, con unas vistas de toda la ciudad. Esta torre tiene en total 22 pisos, 4 sótanos, pero vamos a estar casi en la media de altura del edificio, que es el 13º piso. Qué bueno, un evento donde podremos charlar, donde podremos intercambiar además conocimientos, formas de trabajo de España y de Colombia, cómo se hacen los diseños y cómo se afrontan problemas y soluciones. Creo que va a estar interesante también, hay que dejar fuerzas por la tarde. Y hoy no es el día más intenso todavía aún con esta agenda. Todavía queda mañana maratónico, que grabaremos otros 2 proyectos y creo que también vamos a tener que correr y darle velocidad al día, ¿verdad? Sí. Víctor, ¿estás listo? Listísimo. ¿Preparado, no? A tope. Nos está tratando muy bien esta gente aquí en Bogotá. Demasiado de bien, no sé si no quedaremos. Demasiado de bien. Qué bueno, de momento no sale el sol, David, pero yo creo que... No demorará, no tardará, esperemos que sobre mediodía ya tengamos solecito que nos caliente un poco. Y es que algo que me ha parecido además muy anecdótico, aquí en Bogotá te lo dicen, no mires el tiempo en la aplicación móvil, nunca acierta, porque en el mismo día puede estar lloviendo como está ahora, puede volver a salir el sol y puede volver a llover, así que es mejor no mirar el tiempo, frío no hace, así que todo bien. Hoy le vamos a dar caña a las grabaciones, que es lo que a mí me gusta y donde es mi territorio además, así que ¿preparado? Wow. Os grabamos juntos, amigo. Claro que sí, qué privilegio, qué placer, gracias por acompañarnos de verdad, Dani. Claro que sí. Víctor, ¿te encargas de llevar la cámara? Yo soy el cámara. De tomar recursos de esta aventura y de dejarlo todo aquí reflejado en este programa. Venga, pues con ganas de ver esa cocina adelante. Vamos a por ella. Estamos en el hall del edificio esperando a que nos den paso para el cliente y quería presentaros al responsable, al que va a pilotar hoy la nave, al que va a estar a los mandos de las cámaras, Diego, la productora aquí en Bogotá. ¿Qué nos cuentas, amigo? ¿Con ganas? Con muchas ganas de empezar este proyecto.
Te he visto muchas mochilas aquí detrás, Sí, mucho, claro, mucho tenemos equipo, ¿no? Por si acaso. Muchísimo equipo y estamos preparados para lo que llegue. ¿Tienes Instagram? No, por ahora no. ¿Alguna red social donde te pueda encontrar el que esté viendo este vídeo? No. aún no. ¿Página web? No. Bueno, pues me llaméis a mí que yo os paso el contacto de él Exactamente. si necesitas una productora aquí en Bogotá. Ensayamos todo, tenemos aquí la decoración, tenemos prácticamente todo listo. En cuanto nos den pie, nos montamos en este ascensor y a grabar, porque además hoy la jornada exige agilidad. Solo tenemos 4 horas, ¿verdad? Y parecen muchas. Si tú nos estás viendo en casa, Diego, 4 horas parece mucho, pero realmente cuando empiezas, prepara cámaras, No, micros, todo. poco. Es muy poco. Efectivamente. Nos toca correr. Nos toca correr. Pero lo que no saben es que aquí en el estilo Daniel Colino se graba todo a primera toma y esto va a ir como un avión. Lo que fue, fue. Lo que fue. Así que ya verás, no te pierdas ese programa, ese sí que va a estar interesante. Hola familia, yo soy David Colino de Cocinas de JR y os quiero invitar a un nuevo programa. Oye, qué bueno, el haber grabado aquí. Wow. Ya te has liberado, Sí, eres bien intimidante. Tú sabes lo complejo que tiene que ser venir aquí con un montón de gente que hay detrás de nosotros mirándonos, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, sí, 6 personas, y enhorabuena, lo has hecho muy bien. Gracias a ti, de verdad, por el impulso. Qué guay. Vamos a grabar 3 programas especiales, estarán en el canal de YouTube. Este es el primer programa y creo que va a ser una pasada porque descubrir qué se puede hacer con los mismos materiales. Esto es como darle a 2 chefs los ingredientes y cada uno aquí su en receta. Colombia te hará una cocina más colombiana, en España será más española, pero serán los mismos ingredientes. ¿Esto pasará en las cocinas? Seguro que sí, así que va a estar guay. Primera parte del día, que lo hablábamos hace un ratito, Sí. ¿verdad? Superada. Todavía queda, ¿eh? Va a venir el evento de la tarde, pero bueno, ya a ver, descansar un mini break, un lunch y... Un lunch y, como dice aquí, de una, nos vamos a por ello. Acabamos de llegar a los departamentos, como dicen aquí, donde va a ser el evento de por la tarde, donde nos reunimos con diferentes arquitectos, colaboradores, y habrá una mesa redonda, tomaremos un cóctel, etcétera, etcétera. Y me he venido otra vez hasta aquí, hasta el punto cero, porque quiero que vivas exactamente igual que yo, como he vivido la entrada a este edificio. Estamos en la planta 9 y la vista que nos van a regalar desde aquí no tiene sentido de ningún tipo. Este es el ascensor y ahora cambio la cámara. Y esto es lo que yo viví. De aquí salí, pasé, vi semejante salón y ya empecé a intuir estas vistas tan locas con el atardecer de esta ciudad tan bonita y que tanto me está gustando este viaje. Oye, qué pasada. Qué pasada, qué pasada, qué pasada, qué pasada. Increíble la arquitectura del edificio, que es completamente precioso. Increíble las vistas que hay desde aquí. Es que además tienes la oportunidad de ver toda la ciudad y vuelvo a cambiar la cámara porque el piso es una locura. Puro diseño. Super cocina, que hoy tenemos aquí a la empresa de catering en la cocina real. He pasado por ahí a dejar la mochila, esas son como unas puertas falsas, digamos, que continúa el salón. Lo voy a descubrir con vosotros, porque realmente aquí todavía no he entrado. Como el hall de la entrada, una zona de despacho.
Un segundo salón. Oigo voces. Vamos a ver qué hay por aquí. Hola. Aquí las habitaciones. ¿Qué tal? Cuidado con esta habitación, chicos. Qué pasada. ¿Esta es la habitación matrimonial? ¿Esta es la máster? ¿Lo sabéis? Sí, cuando veas el baño vas a flipar. Mira, la ducha, no sé si has visto algo igual. O sea, es para 12 personas a la vez, la ducha. Pero, madre del amor hermoso, mira que he estado en casas en España y he tenido que venir a abrir la boca aquí. Dale la luz, Diego, porfa. O sea, tiene 2 duchas en el interior, ¿verdad? Por favor, con banco, yo no sé para qué, si esto es sauna, sí que es. Claro, la historia sería que tú desde aquí te puedes regar, ¿no? Literalmente te cae el agua, te estás duchando, delante tienes la montaña, no te ve nadie. La privacidad es absoluta, completa. Y además puedes venir y colocarte aquí en un banco de estos, en esta zona. Y claro, pues cuando terminas de ducharte tienes que secarte, tienes claro para 2, doble, y además tienes el mando de allí de la En el mesa. banco puedes estar con 7, 8 personas, así. Perfectamente. Sí. Es un tamaño bueno. El armario, y es precioso, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ustedes gustan tomar un prosecco, agua, soda? Vamos a tomar. Diego. Yo, aquí en directo para el programa, te voy a pedir un vinito blanco. ¿Es prosecco, espumoso, blanco? Sí. Probemos. Sí, yo quiero Venga, también. Yo también. ¿Vale? Porque todavía dentro de un rato me toca dar un speech de bienvenida como anfitrión del evento, así que este es el único vinito que voy a disfrutar, el del principio. Y bueno, de verdad, una locura el lugar, una locura las vistas y una locura absolutamente todo, incluso la decoración es bastante espectacular. Y desde aquí, desde estas vistas, continuamos en este evento tan chulo. Bueno, solo han pasado realmente unas horas, diría una noche, y volvemos a estar aquí otra vez en este súper apartamento, porque ayer estábamos en un evento muy chulo, con compañeros, que además estuvo muy bien. No olvidaré nunca esta terraza con estas vistas que tenemos aquí detrás de toda la ciudad de Bogotá. Y hoy venimos a grabar un programa en el lugar, en la cocina que tenemos justo aquí detrás. Un cafetito de café colombiano para arrancar, y una vez más te enseño estas vistas porque yo no me canso, de verdad, yo no me canso. Qué bueno, qué bien sienta. Nos tomamos este cafetito, arrancamos, y voy a intentar hacer además un formato de programa un poco diferente porque han traído un equipo de grabación con un color especial que parece que es como una serie cinematográfica de Netflix, así que voy a bajar como mi intensidad del vídeo y voy a intentar hacer algo un poco más chulo, más cinematográfico, a ver si nos sale un programa bonito, que seguramente estará también en el canal y lo veréis, y a ver qué os parece. Me tomo el cafetito, preparo, que mira, ya están aquí, la productora, ya están ahí preparando todo, y la cocina ya está lista. Arrancamos.
Se termina ya la mañana de grabación. ¿Todo bien? ¿Todo ordenado? ¿Todo en su sitio? ¿Está todo el mundo en el ascensor? Venga, vamos al ascensor. Y nos despedimos de esta vivienda que ya prácticamente éramos de aquí, de casa, chicos. Nos va a dar más pena que... Mucha pena. Mucha pena, ¿no? Sí, iros a vista todos los días. La llevamos grabada, Víctor, por si acaso extrañamos, nos lo ponemos en la tele de plasma de casa. Nos lo vamos a poner allí. ¿A dónde nos vamos ahora, David? Bueno, vamos para Reserva Potosí. ¿O no? No me enredo. Reserva de Potosí. ¿Reserva de qué? De Potosí. Potosí, vídeos no. El chiste más malo. Que para allí nos vamos a grabar que será el último programa, el 3 de 3 de esta serie en Bogotá. Venga, que sale la gente. Dios, qué plano desde aquí, Víctor, qué plano más extraño. Venga. Bueno, subimos, nosotros subimos. Yo voy con ellos. Ven. ¿Dónde vas a ir tú, Víctor, sin nosotros? Yo qué sé, no sé. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué sensación tú, Víctor, como externo de cocinas te ha dado este proyecto que hemos grabado hoy? Pues es brutal. O sea, Marcho, ya te digo, apenado total, la cocina ha sido increíble, las vistas una locura, el edificio, todo. Solo falta firmar para conseguirlo. Impresionante. Bueno, nos vamos para la siguiente casa. Después de un buen rato en coche nos hemos venido a las afueras de Bogotá y estamos en una vivienda unifamiliar que tiene detrás un proyecto de cocina asombroso y espectacular. Este programa me va a acompañar Mara Emilia, que es la arquitecta que ha diseñado estas casas y que sabe mucho de estas construcciones. O sea que va a ser muy interesante seguramente todo lo que nos cuente en el programa que vamos a grabar ahora. Tercer programa. Es verdad que uno ya lo nota en el cuerpo, pero bueno, con ganas y con alegría. Mañana es el último día de trabajo fuerte aquí en Bogotá, porque mañana tenemos una charla por la mañana, un pequeño break, un descansito y nos vamos corriendo a otro lugar de la ciudad, a otra feria y tendremos la segunda charla, una intervención, una ponencia. Pero bueno, eso será mañana. Habrá tiempo de dormir y de descansar. Vamos a darle caña a este tercer programa con nuestros compañeros de Cocinas Santos aquí en Bogotá. Terminamos por fin la jornada de grabación. Hoy ha sido un día bastante interesante. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros, chicos? Súper animadísimos, mucho trabajo, pero logramos el objetivo. Qué bien. Yo me voy muy contento, con ganas de ver el resultado del material, pero he visto un color en la imagen, en la cámara de estos muchachos muy interesante. Que me habéis dicho por el pinganillo que podemos anunciar ya oficialmente la cuenta de Instagram de la productora. Sí. Por favor, dila despacio. @Coimat Studios. @Coimat Studios. Ahí los podéis localizar. Buen equipo y buena gente. Si estás aquí en Bogotá, si estás en Colombia, pégale un mensaje directo que son de fiar. Te lo digo yo. Nos vamos todos a descansar y por fin relajarnos un ratito. Dani, mil gracias por todo. Un abrazo. Saludos Gracias a todos. a vosotros, chicos. Adiós.
y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!